¿Qué tal, traders? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Carlos Salva por aquí, saludándolos. Y bueno, vamos a continuar con nuestra mentoría, con este curso, en la parte 2 de cómo aplicar el análisis técnico, ¿sale? Ya vimos en la parte pasada un poco sobre los indicadores matemáticos, sobre el RSI, sobre el MACD. Vamos a continuar avanzando ahorita en esta parte. Entonces, bueno, inicialmente aquí tenemos, como saben, nuestro aviso importante, para que puedan pausar el video, puedan leerlo y puedan revisar todo con calma. Y pues bueno, vamos a comenzar, traders. Las figuras chartistas, ¿qué es esto? El chartismo se escucha mucho, demasiado, traders, dentro del análisis técnico, ¿sale? En el análisis técnico tenemos diferentes tipos de operadores y por eso es por lo que el mercado siempre hace cuestiones diferentes. Ustedes pueden leer a cualquier autor, a cualquier gurú, o persona que ha estado en esta parte de los mercados financieros, y muchas son teorías, ¿sale? Pero no se tiene nunca una certeza de hacia dónde se va a mover el mercado, y ese es el mayor reto de un operador o de un trader, tener las probabilidades, como lo hemos mencionado, y saber hacia dónde se va a mover el precio. Entonces, yo siempre le comento a los alumnos que cuantas más confluencias tengamos, en cuanto a niveles, en cuanto a figuras, en cuanto a situaciones en el volumen, clústeres, cuestiones avanzadas que manejamos nosotros en nuestra operativa, mientras más confluencia tengamos, vamos a tener mucho más probabilidad. ¿Por qué? Porque estamos sumando a más traders a nuestro equipo. Es decir, si uno opera por rompimiento, si uno opera por falso rompimiento, si uno espera el POC del día anterior, si uno opera soportes y resistencias, líneas de tendencia, cuanto más puntos de confluencia tengamos, siempre vamos a tener oportunidades más claras. Entonces, ¿qué es el chartismo? Y aquí en esta parte, obviamente, dentro del chartismo existen muchísimas figuras y muchas cuestiones a ver, pero aquí únicamente voy a hablar de los patrones más relevantes y de los que llegan a utilizar muchos operadores. Como saben ya muchos de ustedes, llevo 11 años haciendo trading y pues bueno, uno de mis principales mentores fue Michael Bettman, que fue operador de la CME por más de 35 años. Y aprendí muchísimas cosas, sobre todo relacionadas a la parte de la oferta, demanda y volumen, como les digo, que es la base de mi metodología y de mi operativa, pero todas estas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Por las confluencias. Entonces, el chartismo proviene de la palabra inglesa chart, que como saben es un gráfico, y este tipo de análisis utiliza únicamente el movimiento del precio y el análisis de figura, que va formando conforme el precio avanza. Esta operativa incluye la acción del precio para identificar los posibles movimientos del mercado. Dentro de estas figuras, traders, los patrones más importantes de análisis, y ojo, esto tomen nota, son los soportes y resistencias, los dobles pisos y los dobles techo. Estos los ponemos en naranja porque realmente son niveles que observan muchos operadores. No es porque sean los más rentables ni porque sean no, sino porque como hablamos de confluencias, son los niveles que más observan diferentes operadores a lo largo del mundo, en todos los lugares y regiones. Estos son los patrones que más se observan. Entonces nosotros queremos estar parados ahí, en donde más se observe eso, ¿sale? Aparte de esos tenemos el hombro cabeza hombro, que lo pueden encontrar con las siglas HCH, ¿no? Hombro cabeza hombro invertido, que es exactamente el mismo patrón. Ya lo veremos ahorita en unas fotografías, un poquito lo que vienen siendo estos patrones. Triángulos, banderas y banderines. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta y en consideración. Como les digo, principalmente estos dos traders. Estos dos son de suma importancia para que ustedes los puedan incluir en su operativa, porque como les digo, hay muchos traders, demasiados los observan. Entonces, queremos estar del lado de la probabilidad. Entonces, entrando a la parte de soportes y resistencias, como dice aquí, los soportes y resistencias son uno de los componentes del análisis técnico más importante, ya que el precio deja los niveles en donde tuvo mayor dificultad de continuar o bien en donde se generaron cambios de tendencia a través del tiempo. Los soportes y resistencias pueden ser dinámicos, ya que una vez rotos, ese nivel de precio de soporte puede convertirse en resistencia y viceversa. La mayoría de los traders utilizan estos niveles de precio para tomar decisiones de entrada o bien para cerrar posiciones. Una de las cuestiones, y porque les comentaba que este tipo de indicadores son muy importantes, indicadores obviamente manuales, porque nosotros tenemos que trazarlos, existen algunas herramientas, algunos indicadores programados que los trazan, pero bueno, yo no suelo fiarme mucho de ellos,
Pero una de las cuestiones aquí, traders, es que, por ejemplo, si tenemos aquí un nivel de resistencia, ¿no? Porque llega el precio y aquí se va a encontrar con el nivel. Estos puntos son puntos de inflexión para los institucionales, porque dentro de nuestra mentoría personalizada, hablamos mucho de estos niveles, principalmente por la liquidez que se encuentra arriba, ¿no? La liquidez son órdenes generalmente de stop que pueden llegar ahí y que los operadores que están esperando entrar en el rebote para irse corto aquí, obviamente sus stops quedan por acá. Y los institucionales conocen muy bien estas situaciones. Entonces, muchas veces lo que hacen es subir el precio, tomar esa liquidez o barrer esos stops y después regresar. Y por eso luego escuchamos a muchos operadores que dicen, híjole, me sacó por el high tick o apenas tocó mi stop y se fue en el sentido en el que yo creía. Y todas estas situaciones son patrones psicológicos y son situaciones que los algoritmos ya detectan y lo saben perfectamente bien para poder nutrir de liquidez a los operadores institucionales, ¿sale? Entonces, nosotros nos especializamos justamente en encontrar esto, porque no solamente se dan en zonas de soporte y resistencia, hay muchos lugares y muchas áreas importantes a través de los gráficos, como son los máximos mínimos de sesiones, puntos importantes del volume profile, muchas cuestiones que vamos nosotros profundizando para poderle dar a los traders esa capacidad, no de ser únicamente traders, operadores de metodologías o de estrategias. Porque en el momento en el que los mercados cambian un poco de volatilidad o de situaciones, como ahora estamos pasando por una pandemia y el mercado tuvo muchísima volatilidad, muchísimos cambios, caídas muy fuertes, y si nosotros estamos acostumbrados a una estrategia que nos dice que A más B es igual a C, pues cuando vengan esos cambios no vamos a poder operar. Entonces en Tatanka Trading Group lo que nos tratamos de hacer es no enseñarte estrategias, vemos muchísimas estrategias, pero realmente lo que hacemos es enseñarte a pensar como un operador profesional para que tú puedas operar y ser dinámico y versátil, sin importar cómo esté el mercado funcionando. Entonces, esa es la situación por la cual los soportes y las resistencias son de suma importancia y deben de considerarlas dentro de su operativa para conjugarla con el tipo de trading que ustedes hagan. Aquí tenemos un ejemplo, traders, de lo que hablábamos. Por ejemplo, esto de aquí es un soporte. Aquí podemos ver un poco de manipulación institucional, barrida o toma de stops. Seguramente esto venía de algún otro nivel importante. Aquí sugiere y sucede lo mismo. Aquí viene y lo respeta el tick, lo rompe y después lo soporta. Entonces aquí tenemos una cuestión dinámica de lo que hablábamos, cuando fungen como resistencias y después se vuelven soportes. En este ejemplo de aquí abajo lo vemos mucho más claro. Por ejemplo, el precio lo rompe, toma la liquidez, pero al final del día la demanda logra mantener el precio por encima de este precio, se mantiene, tiene una tendencia, regresa, aquí obviamente hay un freno, es el primer testeo, segundo testeo, logra romperlo, después de soportarlo, logra romperlo, después lo resiste nuevamente, vuelve a hacer una resistencia, después lo rompe, lo soporta. Entonces, esto, traders, es un soporte resistencia dinámico. Muchas veces también le llaman dinámico a qué? A las líneas de tendencia o a los canales. Por ejemplo, cuando tenemos una línea de tendencia en algún lugar y tenemos algún canal, por ejemplo, se le llama también niveles de soporte y resistencia dinámicos, porque tienen esta dinámica de que se van moviendo junto con el precio, ¿sale? Pero en este caso, cuando hablamos de soportes y resistencias dinámicos, es cuando se invierte al haber sido soporte, en esta parte, sube, lo vuelve a soportar, sube, finalmente lo rompe, aquí lo resiste, ¿sale? Entonces, en esta parte de aquí tenemos esa dinámica de soporte-resistencia, para que les quede claro y cuando lleguen a escuchar de un soporte o resistencia está siendo dinámico, es esa situación, ¿sale? Que está fungiendo tanto como soporte como resistencia esa línea. Entonces, para que lo consideren y lo tomen en cuenta, que es muy importante. Y como les digo, principalmente por las tomas de liquidez. Esa es la mayor importancia que nosotros en Tatanka Trading Group le damos a esos niveles. Dentro de las figuras chartistas, y otro de los más importantes que les comentaba en un inicio, son las figuras de doble piso y de doble techo. ¿Por qué? ¿Por qué hay doble piso y doble techo? Las personas piensan que es sobre todo los que únicamente observan la parte chartista, pues lo ven evidentemente pues como un dibujo, ¿no? Que toca dos veces un nivel, aquí fue un testeo, aquí hubo otro testeo,
y pues me está haciendo un doble piso, es decir, está tocando 2 veces el soporte. Dentro de toda esta parte, traders, hay una lógica por lo cual eso sucede. Y no es porque ahí es un doble piso y así se dibujó y entonces yo creo que ya lo fue, ¿no? Hay una razón por la cual esto existe. Y esa razón es porque tenemos zonas de oferta y de demanda frescas. Como les decía, dentro de la operativa, en nuestra academia, nuestra especialidad es la oferta, la demanda y el volumen. Entonces, aquí nosotros ya sabemos que son zonas de demanda porque el precio tuvo una subida y el precio continúa. Entonces, cuando la zona se queda fresca, generalmente los operadores institucionales que aquí no llenaron todas sus posiciones, ellos regresan y llenan aquí sus posiciones para finalmente poderse ir con ese movimiento y poder tomar provecho y rentabilizarlo. Esa es la razón de los dobles pisos y de los dobles techos. ¿Sale? Aquí viene, se hace un esfuerzo, como lo dijimos, en este caso de oferta, en donde consigue reverter el precio, pero el precio a veces se mueve tan rápido que ellos no consiguen llenar todo su inventario y por eso hacen un esfuerzo para poder volver a rellenar el inventario y después ya tirarlo. Ahora, esto se filtra, traders. Cuando tú ya conoces el volumen y sabes operarlo, todas estas entradas se filtran a través de herramientas como el Volume Profile, como el Order Flow, nodos de bajo volumen y principalmente en la huella, en el footprint, podemos ver nosotros cómo entra la oferta y la demanda y eso es de suma importancia para saber si este punto va a tener reactividad y puedo tener probabilidad de que caiga o bien si va a ser roto y la tendencia va a continuar alcista. Esos ya son puntos que se tocan en la parte avanzada del curso y se enseña a hacer esos filtros para que podamos, como les digo, siempre tener mayor probabilidad de éxito. Pero esa es la razón por la cual de la oferta y la demanda, por la cual existen los dobles pisos y los dobles techos y para nosotros son muy, muy importantes dentro de nuestra operativa. ¿Qué más tenemos, traders? Dentro de las figuras chartistas, el hombro, cabeza, hombro, como les comentaba, es un patrón de giro o de reversión. Muchos les llaman módulos de giro, tienen diferentes formas de llamarles, pero prácticamente es esto, ¿no? Es esta figura y se llama hombro, cabeza, hombro, por lo que pueden observar aquí. Esto viene siendo un hombro, la cabeza, como saben, nuestra cabeza sobresale de los hombros, el hombro derecho y, bueno, esta es la línea del cuello. Los operadores chartistas que se dedican a operar estos patrones generalmente entran al rompimiento los que son más agresivos y los conservadores esperan un retesteo. Ahora, ¿qué sucede, traders? Hay una forma de saber también, no de saber al 100%, sabemos esto no es una ciencia exacta y nunca vamos a tener nada al 100%, pero hay una forma de tener probabilidades más altas de saber cuándo tenemos un rompimiento certero y cuándo es un falso rompimiento. Esto también lo vemos a través de la lectura de la huella, del footprint, ¿sale? El volumen nos lo dice y nosotros nos damos cuenta mediante stackings y diferentes cuestiones cuando sí realmente hay intención de que el precio rompa y cuando realmente no hay una intención de que rompa, sino más bien lo que quieren es tomar liquidez para manipular y después de tomar esa liquidez, continuar con un movimiento. Por eso es muy importante conocer y saber el volumen y a veces operadores que únicamente se dedican a la acción del precio y al chartismo, sin evaluar el volumen, pueden caer en los fakes o en las trampas del mercado. Entonces, así como explicamos el patrón bajista, aquí tenemos el alcista, es exactamente lo mismo pero invertido. Aquí tenemos hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, aquí tenemos la línea de cuello de ruptura y pues bueno, aquí te digo, podemos tener filtros para saber si un operador agresivo entra al rompimiento, uno más tranquilo, conservador, entra al testeo y continúa. Nosotros no utilizamos esta figura tal cual, pero sí utilizamos la cuestión de rompimientos y de falsos rompimientos. Identificar si realmente es un rompimiento verdadero o si es un rompimiento manipulado para poder tomar liquidez y continuar. Otra de las figuras importantes, bueno, aquí lo podemos ver en un gráfico, cómo se ve en real. Déjenme borrar por aquí esto. Y podemos ver en real, ¿no? Aquí tenemos un hombro, la cabeza, hombro. En esta parte de aquí tendríamos la línea neck o de cuello. Entonces, si se fijan, aquí viene la ruptura. Aquí puede ser la ruptura. Aquí hubo un pequeño testeo y el precio continúa cayendo, ¿no? Aquí puede haber un segundo testeo que no llega exactamente al neckline, pero pues bueno, también es una segunda forma de testear.
Y aquí es donde viene la parte de la liquidez, ¿no? Que hablábamos, o del relleno de inventarios. Justamente vienen aquí, donde estaba la neckline, viene, sube, no alcanza a llegar, pero aquí continúa nuevamente la oferta para tirar el precio y esa oferta no completa inventarios y aquí los viene a rellenar para posteriormente hacer su movimiento completo. Esto sucede en todos los mercados traders y en todos los activos financieros, ¿no? Nosotros sabemos aquí en este caso estamos hablando de futuros, que es un derivado financiero y también son utilizados mucho para coberturas. Por ejemplo, en fondos de inversión, en hedgings, en hedge funds, toda esa parte, pues los utilizan mucho para coberturas. ¿Qué es una cobertura? Cuando yo compro una acción y, por ejemplo, si esa acción empieza a caer, sabemos que en el mercado accionario no podemos meter cortos. Lo que yo puedo hacer es que si esto es Apple y tengo muchas acciones compradas, pero de repente algo sucede, cambian de CEO o alguna cuestión pasa macroeconómica y la acción empieza a caer, yo puedo comprar un corto, por ejemplo, de opciones sobre acciones, que es otro producto derivado financiero, al igual que los futuros, y protejo o cubro mi posición. ¿Por qué? Porque en opciones sobre acciones sí puedo ganar dinero si el precio cae, al igual que en futuros, pero en las acciones no. Entonces, toda la pérdida que esté teniendo aquí mi acción, la solvento yo con la ganancia que estoy teniendo del corto. Aquí. Eso es una cobertura a grandes rasgos, traders, para que lo conozcan también, porque acuérdense que aquí lo que nosotros queremos es tener operadores profesionales. Eso es lo más importante. Entonces, por aquí dejamos este video, traders, de la segunda parte del análisis técnico. Revísenlo, véanlo, configúrenlo con su metodología, principalmente para adquirir los conceptos más relevantes que mencionamos aquí y puedan ustedes tomarles provecho. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo, traders.